¿Qué onda? ¿Cómo va? Hoy vamos a hablar de cómo nos estamos estupidizando progresivamente y no parece que esto vaya a cambiar esta tendencia a menos que tomemos una decisión consciente de hacerlo. Este proceso se sostiene en una combinación de pérdida de capacidad de atención y yo diría que también vagancia o flojera o como le digan en tu país. La generación Z es la primera en romper esta tendencia que había donde cada generación era más inteligente que la anterior. Por primera vez en la historia desde que se estudia el avance de la inteligencia en el humano, la generación Z no solo no superó, sino que decayó. Y esto no es una cuestión genética, sino que tiene que ver con el comportamiento, con los hábitos, con cómo nos vemos afectados por nuestra forma de vivir. Se trata de estimulación, más bien. El exceso de uso de pantallas nos está quemando la cabeza, eso no es ninguna novedad, pero el daño es mayor de lo que capaz pensamos o de lo que queremos tener en cuenta, ¿no? Porque nos gusta mucho a los humanos hacer cosas que sabemos que nos hacen mal sin pensar en sus efectos en nosotros mismos, ¿no? Total, no pasa nada hasta que pasa. Sea generación Z o más grande, todos nos vemos afectados por estos nuevos hábitos digitales y realmente perdés capacidades cerebrales que pueden ser recuperables, pero solo si haces algo al respecto. No es solo la pantalla y el estímulo en sí mismo, son las redes sociales y cómo nos vamos con las distracciones, los formatos rápidos de contenido donde aprendemos a recibir dopamina rápida y a lo siguiente. Y también es el uso de las inteligencias artificiales como buscadores. Si ya antes se pensaba que iba a ser un problema Google porque en vez de pensar vos y capaz investigarlo o consultar con gente o mandarte y probar, lo googleabas. Ahora es aún más fácil porque la IA te entiende todo, se lo digas como se lo digas, y lo podés usar para bien, lo podés aprovechar, podés estudiar usando la IA y aprender cosas, pero la mayoría de la gente lo usa simplemente para no pensar y eso le enseña a tu cerebro. Yo personalmente tengo 26 años, ya tengo el cerebro bastante desarrollado, si no completamente desarrollado, pero no se está libre de riesgos igualmente porque lo que haces es lo que sos, el cerebro es adicto, se acostumbra, es muy cómodo. Sigue siendo importante en todos los casos, aunque ya no seas un niño viéndose afectado en su desarrollo cognitivo, tomar medidas al respecto. Un dato importante antes de empezar con distintas cosas que estuve investigando que son buenas para el cerebro, es que solo el 20% de la inteligencia es hereditaria. Antes se pensaba que era mucho mayor el porcentaje, pero en realidad gran parte es lo que hagas con tu cabeza. Sé que el concepto de la inteligencia es algo muy discutido, hay muchos tipos de inteligencia emocional o inteligencia física en deportes o en artes o en creatividad, inteligencia académica y así. Pero hay algo en común en todas estas inteligencias y vamos a ir por ese lado para hacerlo más general y que aplique para lo que sea que vos estés mirando este video. Para ser más inteligentes en el área que sea, la búsqueda de generar más conexiones neuronales y la formación de nuevas neuronas. Antes se pensaba que no se formaban nuevas neuronas, pero resulta que sí suceden y podés hacer cosas para que esté todo dado para que se generen nuevas neuronas. Actualmente nos vemos perjudicados por una serie de malas decisiones que tomamos en el día a día que atentan contra la sinapsis, que es esta comunicación entre las neuronas. Algunas de las cosas que podemos hacer para cambiar esta tendencia negativa ya las conocemos y simplemente nos hacemos los desentendidos, por decirlo finamente, pero otras no, y otras capaz no sabemos lo importantes que son y los cambios que pueden generar en nosotros, así que empecemos. Voy a arrancar con uno de los disparadores que llevaron a que me ponga a investigar más de este tema, y esta es una que no necesariamente se lo saben, y es que quejarnos nos perjudica más de lo que creemos. Ahora hay quienes dicen, no, pero hay que quejarse porque así dejas salir lo que tenés adentro, porque si no te lo tragas todo. Sí, por un lado sí, obviamente tampoco es tragárselo, porque igualmente aunque no lo digas, te estás quejando internamente, y es lo mismo. Lo importante es la manera en que estás pensando, la manera en que estás viendo el mundo. Es importante nuestra mentalidad, científicamente nos modifica. La mente trabaja con señales y estímulos. Si te enfocas en lo malo, se eleva el cortisol en el cerebro, que es la hormona del estrés, y reduce la capacidad de tu cerebro para adaptarse y encontrar soluciones a lo que sea que esté pasando. Porque cuando se prende la amígdala, que es donde está el cortisol, y lo voy a explicar muy por encima porque yo no soy neurocientífica, pero esto es así, es un dato. Cuando se activa la amígdala, donde está el cortisol, donde arranca el estrés, las ansiedades, no se activa lo suficiente la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones analizadas, donde procesamos la
información, donde vemos qué podemos hacer. Es la parte del cerebro que resuelve. Si acostumbras a tu cerebro, o sea, esto no es porque te quejes una vez o una temporada, pero si tu forma de vivir es la queja y es ver lo negativo, tu cerebro se acostumbra a ese formato, se hace la idea, aunque no sea una cuestión consciente, aunque no sea una frase ni algo que te podés repetir en el espejo para cambiarte la mentalidad, se hace esta idea de, bueno, activamos cortisol. ¿Pasa algo? Activamos los nervios, activamos el estrés, desactivamos el pensar qué hacer, no hay nada que se pueda hacer. Y así generas que tu cerebro pierda capacidades de adaptación. Vos creés que no puedes hacer nada y entonces tu cerebro no hace nada para resolver. Y no viene por un lado espiritual de creer es crear o algo así, lo que estoy diciendo en este momento, sino que se refiere a cómo funciona el cerebro y qué partes se prenden y qué partes se apagan. El cerebro necesita cierta estabilidad hormonal para funcionar correctamente, para que esté todo dado y la energía esté puesta, porque funciona con energía nuestro cerebro y si la energía la llevas para un lugar, no está en el otro. Es un recurso limitado, no está por todas partes, se genera y uno hace cosas para que se genere o para que no se genere. Y para trabajar con normalidad o con eficiencia, para procesar emociones, comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, encontrar respuestas, soluciones y entendernos a nosotros mismos, necesitamos cierto ambiente cerebral, podríamos decir. El cortisol, van a ver en todas las cosas que siga diciendo, es el peor enemigo junto a la dopamina, diría capaz, ¿no? No sé si es solo el cortisol, pero es uno de los peores enemigos del funcionamiento del cerebro y de la generación de nuevas conexiones neuronales. Cuando estamos en pánico, no se activa en el cerebro armar soluciones. Siguiente punto, este ya es obvio, pero vamos a profundizar un poquito más. Reducir el uso de pantallas. Les quiero dar además algunas cosas que hago yo para reducirlo. Nadie se sorprende, pero bueno, esta es la razón por la que de hecho la generación Z no superó a su generación anterior en inteligencia. Esta es la gran diferencia, convengamos, entre antes y ahora. Se ha demostrado científicamente, y yo lo conté en un video específicamente hablando del efecto de las pantallas en nosotros, que el uso excesivo de pantallas y de esta cantidad de contenido estimulante que vemos sin parar puede reducir, sobre todo en niños y adolescentes, la materia blanca en el cerebro, que es el espacio donde se generan las conexiones neuronales. O sea, te estás atrofiando el cerebro y es un tema recuperarlo. Sobre todo si no cambias tus hábitos no va a pasar nada para que se recupere. Se observó eso, se hicieron estudios, se vieron que se pierde materia blanca del cerebro. Porque así es el cuerpo también. Cuando no hace uso de algo, si vos por ejemplo te vendás los ojos por mucho tiempo, podés perder la visión. Si no haces uso de todos los músculos, nervios, oculares, de todo, perdés la visión. Si vos no te parás por mucho tiempo, el cerebro va a apagar las piernas. Estoy hablando de casos extremos, ¿no? No sé cuánto tiempo tiene que ser, pero muchísimo tiempo. Si no usas tu cerebro, también se va atrofiando. Hay varias razones entonces por las que el uso excesivo de celulares nos hace mal. Una de ellas es la adicción a la dopamina, que ya se comprobó que funciona igual en nuestro cerebro que una adicción a una sustancia. Se atrofian los receptores de dopamina del cerebro y necesitas mucho más para que algo te genere placer, diversión, te entretenga. Y así es que también le perdés un poco más el gustito a la vida real y no podés ni siquiera entretenerte charlando con un amigo. En ciertos casos hay gente que se aburre hablando con alguien porque no tiene un hook, como en un video de TikTok. No arranca con una buena frase y te lo resume en 15 segundos. No es solo nuestra capacidad de atención, también es nuestras ganas y el placer que nos genere lo que estamos intentando tener en foco. Así es que el cerebro adicto pone su energía y busca seguir satisfaciendo esos receptores de dopamina que están en cualquiera, que necesitan una cantidad desorbitante de dopamina para saciarse. Y se debilitan las conexiones en otras regiones del cerebro, por esto que decíamos de que no podés prestarle atención a todo al mismo tiempo. El cerebro le pone foco a algo o a otra cosa. Y si el foco está puesto en la satisfacción, no va a estar puesto en la generación de nuevas conexiones neuronales si no estás haciendo uso de ellas. Así es que perdemos capacidades de pensamiento crítico o análisis de situaciones porque no estamos en la corteza prefrontal, estamos en la búsqueda de satisfacción. Es como si fuéramos un viejo ludópata en el casino todo el día.
Y sumale que el uso del celular te lleva a tener menos interacción social, moverte menos, o sea, menos actividad física en sí, que eso afecta al funcionamiento de tu cerebro. Ahora vamos a ir ahí. Peor calidad de sueño, porque la luz azul de la pantalla nos afecta en la manera en que el cerebro se da cuenta de si es momento de activar el sueño o no, o todavía es de día, o qué pasó. Y reemplaza otras actividades que podrían ser buenas para estimular el cerebro y no estamos haciendo porque estamos con el celular. El cerebro así pierde capacidad de atención porque se acostumbra al sobreestímulo, a pasar rápido de una cosa a la otra, lo que no era natural, nunca lo fue, la vida real no funciona así. No tolera el aburrimiento porque necesita mucha dopamina para sentirse satisfecho, así que otras actividades de la vida diaria más tranquilas, como sentarse un rato a sentir el sol, se vuelven un poco más insoportables o ni nos dan ganas y podemos hacer esto otro que es mucho más divertido. Y todo esto se vuelve como una especie de círculo vicioso, porque las conexiones que van hacia nuestro centro de control, por así decirle, a la corteza prefrontal, se debilitan. Nos cuesta postergar la gratificación porque no podemos ponernos un límite, perdemos disciplina y el decimos, che, hasta acá. No, porque el centro de control no está funcionando, nadie te está controlando, así que si tenés ganas de más, vas a más y listo. Por suerte se comprobó que el cerebro es plástico, es decir que se puede adaptar, se pueden volver a generar conexiones, pueden surgir nuevas neuronas, así que no todo está perdido, podemos hacer cosas al respecto. Cosas que hago para reducir mi tiempo en pantalla, a veces me sale más, a veces me sale menos, me perjudica un poco que yo trabajo con redes sociales, con el celular, venta online, cosas así, pero estas son algunas cosas que hago. Por un lado, reorganicé el inicio de mi celular para no tener a mano las redes sociales automáticamente, porque me encontraba a veces teniendo un segundo muerto donde no tenía que realmente hacer nada de trabajo. No voy a mentir, no voy a decir que uso el celular tanto porque trabajo mucho, no, obviamente en el medio me distraigo y boludeo, y ya me había acostumbrado a abrir y como mi dedo iba directamente a Instagram, por ejemplo, y lo moví a otro lugar y me encontré la primera vez que desbloqueé el celular entrando a notas sin querer, porque mi dedo fue ahí, automáticamente fue como engañar un poco a tu cerebro, marearlo, no dejárselo tan a mano para no ir tan automáticamente. Así si vas es porque sí, bueno, voy a entrar a Instagram y no sea un automático, porque cuántas veces nos encontramos, no sé, scrolleando sin pensar, ni siquiera estás prestando atención, solo estás scrolleando, estás pensando en otra cosa capaz. Pero eso nos afecta porque nos sobreestimula al pedo. No es necesario hacerlo. Por otro lado, activé el modo diurno porque a mí me parece insoportable. Igual hay gente un poco psicópata que tiene el celular en modo diurno siempre con la pantalla así toda brillante todo el tiempo. Yo siempre lo tenía en oscuro porque me cansa la vista. Entonces lo puse para que me canse la vista y me dé menos ganas de usarlo y funciona la verdad. También activé el límite de uso. Tenés dos opciones. Tenés la de ponerte un límite de, no sé, 2 horas de Instagram en el día. Ponele. Cuando agotes esas 2 horas ya está. O sea, se distribuye a lo largo del día, pero ese es el límite. Yo no puse eso porque tengo que entrar por varios temas, así que lo que hice fue ponerme un límite de rangos horarios. Y desde las 9, 10 de la noche, no me acuerdo, se me desactivan las aplicaciones de redes sociales hasta la mañana del día siguiente, media mañana. Entonces me da un poco más de culpa entrar, porque sí puedes entrar, pero te parece un aviso antes de como está bloqueado. Te puedes entrar 1 minuto más, 15 minutos o desactivarlo. Es como, no sé, te das más cuenta, ¿viste? Y como decir, no, pará, yo dije que no iba a entrar y no entras. Esto de las mañanas sin celular es muy práctico para que el cerebro inicie distinto y no empieces todo alteradito, porque aunque no nos demos cuenta, nos pone en un modo más alerta todo ese estímulo y eso impide que pensemos claramente porque eso es cortisol. Y otra cosa que hago es dejarlo lejos al teléfono cuando tengo que hacer alguna cosa. Así no lo agarro sin querer, así no veo si se prende la pantalla, porque eso también es algo que nos distrae mucho. Para eso también está bueno poner no molestar si podés. El modo que no te lleguen las notificaciones, porque capaz no lo estás usando, pero lo tenés al lado y se va prendiendo, entonces siempre una parte de tu cerebro está como atenta a mirar. Otras cosas que se pueden hacer, pero que yo personalmente no hago, es por ejemplo configurar el teléfono en blanco y negro. A mí me pasa que me encanta el blanco y negro, así que no sé si eso capaz haría que lo use más y sería contraproducente. Siguiente punto, leer. Ya sé que no estoy trayendo necesariamente novedades. Igual hay gente que piensa que, ay, porque lees este mensaje vas a ser más inteligente. Sí, podés ser más inteligente por leer. No necesariamente, hay mucha gente que lee y podemos decir, bueno, es medio tonto o qué sé yo, o es burro en otro sentido. Depende de lo que te estés refiriendo con ser inteligente, pero sí estimula, como decíamos, que vamos a hablar de la inteligencia a raíz de las conexiones neuronales. Leer es una de las mejores opciones, si no es la mejor,
para recuperar capacidad de atención, a su vez que adquirimos vocabulario, comprensión de textos, conectividad cerebral, lo cual previene enfermedades neurodegenerativas propias de la edad como el Alzheimer, reduce el estrés, el nivel de foco que tenés que tener para estar leyendo, dando mayor claridad mental, mejora de la empatía, fomenta la concentración profunda, que es algo muy positivo para el cerebro. Para que leer te sea beneficioso no es necesario que leas puramente libros de divulgación, de información, de data, ensayos, cosas así, aunque está bueno complementar porque también esa es una forma de generar nuevas conexiones neuronales aprendiendo nuevos temas. Pero leyendo novelas también se generan muchas cosas positivas. Algo interesante de la ficción es que aparte de aumentar la conectividad cerebral en sí, aumenta la empatía porque nuestro cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario y la ficción. Entonces cuando nos metemos realmente en un libro, que vieron que sentimos lo que estamos leyendo, ni siquiera vemos la hoja, imagínense el nivel de meterse, como yo en un punto no veo las letras, como que estoy viendo la escena, estoy haciendo la película en mi cabeza. Cuestión que el cerebro al no diferenciar es como que tomara las vivencias de los personajes como si fueran propias, como si fuera experiencia de uno, y así aprendés de lo que vivió el otro, por un lado, y además comprendes lo que es estar en los zapatos de otro, digamos, ¿no? Sus sentires, todas las cosas que le pasan a la otra persona que capaz uno no entendería porque no lo vivió y no está acostumbrado a ponerse en el lugar de alguien. Así que realmente, esto es un dato raro, yo me enteré hace poco, pero tiene sentido por también cómo se siente leer. Siempre es bueno ganar perspectiva y un poco de como conciencia del otro, conciencia social, entender que hay otros sistemas de pensamiento, otras formas de vivir. Obvio que también es útil leer sobre temas que te interesen, información y así, pero es importante que sean cosas que realmente te interesen, porque solo así le vas a poner la voluntad real y la concentración necesaria para que te llegue. A veces pasa que la gente está leyendo los bestsellers o que ahora, no sé, se pusieron de moda los libros de superación personal y todos leen los mismos libros, y por un lado eso no es muy competitivo si querés aprovechar la inteligencia para algo, porque si todos leemos lo mismo, todos sabemos las mismas cosas, más o menos, ¿no? Como para tener en cuenta. Y por otro lado, no necesariamente el libro que te recomienden todos, que más esté vendiendo, tiene que ver con lo que a vos te interesa, y por ahí pensás que no te gusta leer porque solo leíste recomendaciones de otros que no tienen nada que ver con tus gustos. Así que está bueno prestarle atención a qué te interesa. Como en la escuela, cuando algo te copa, cuando un tema te llega, le pones más ganas a entenderlo, a aprender y generar conexiones neuronales. Esto que les decía de que el cerebro no distingue entre realidad y ficción también aplica si estamos leyendo sobre alguna actividad física, poner que está leyendo un libro sobre un deporte, sobre la técnica de cómo funciona, no sé, el bailar incluso y cosas así. Si nosotros mientras leemos no podemos practicar por alguna razón, pero nos imaginamos lo más posible que estamos haciendo esa actividad, nuestro cerebro no diferencia que no lo estamos haciendo y también podemos aprender así. Por ejemplo, yo practico mucho la guitarra sin tener la guitarra, y cuando me pongo una canción que sé y practico los acordes en el aire, y realmente es algo que le funciona al cerebro. Si te lo imaginas lo más posible, es mejor si puedes involucrar a tu cuerpo, pero si tenés que estar quieto e imaginártelo, imagínate bien cómo es cada movimiento que tengas que hacer, y te va a servir como práctica incluso si no lo estás haciendo de verdad, porque no distingue el cerebro. Siguiente punto, ejercicio. Hacer ejercicio físico tiene un impacto importantísimo en el cerebro. Les diría que es de lo más importante de todo, lo más clave que podemos hacer por nuestra cabeza es movernos. Lo que hace es facilitar las conexiones entre neuronas. Todo se trata de eso, más conexiones, más inteligente en el área que sea. Con el ejercicio, por un lado, mejorás el flujo sanguíneo, ¿no? La circulación, y reducís el cortisol. Es algo que pasa cuando te mueves. Menos estrés, más claridad, mejor circulación, te llega el agua al tanque, como decimos acá, de que te circula sangre a la cabeza. Y por eso podés pensar, necesitas que circule sangre porque así te transporta la energía. Pero también el ejercicio libera una proteína llamada BDNF, a la que se le dice el fertilizante cerebral. Repara neuronas dañadas, protege las neuronas sanas y estimula el crecimiento de nuevas neuronas. O sea, es todo lo que queremos, esta proteína. Así es que mejora la plasticidad sináptica, o sea, la capacidad de adaptarse y aprender. Por un lado, el ejercicio aeróbico estimula la neurogénesis, que es la creación de nuevas células en el hipocampo, que es la región de la memoria y del aprendizaje. También es clave entonces para prevenir el Alzheimer, que afecta a la memoria justamente.
y fortalece la conexión entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro. O sea, la atención selectiva, ese control, no te distraes prestando la atención a todas las cosas como un pajarito, no podés enfocarla, retenés mejor la información y hay una mayor flexibilidad cognitiva para poder pasar de una tarea a otra haciendo bien las cosas, ¿no? A nivel hormonal, lo que nos da el ejercicio es dopamina, que es motivación, que sería la motivación, serotonina, que mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, y también norepinefrina, que aumenta la energía mental y el estado de alerta, o sea, nos hace estar despabilados. Recomiendan combinar ejercicios de fuerza, como hacer pesas, gimnasio, y algo aeróbico tipo HIIT, alto impacto, rápido, literalmente lo puedes hacer en 15 minutos y tener los beneficios. También está bueno, además, algún ejercicio de coordinación tipo baile o yoga, que funciona para la conectividad entre ambos hemisferios y mejora el equilibrio. Escribir. Una buena forma de mejorar tu comunicación es escribir. Pero también está comprobado que la acción de escribir a mano, tiene que ser manuscrito, es distinto cuando se trata de teclas. Activa la corteza prefrontal y desactiva la amígdala, que es donde está el cortisol. Entonces nuestro cerebro analiza mejor, procesa mejor la información y llega a conclusiones sin tener el estrés en el medio de la ansiedad pegando gritos. El cerebro se enfoca en el pensamiento crítico. Escribir también te obliga a sintetizar ideas en el momento para escribirlas, y ese foco que haces se graba en la memoria, porque te requiere un esfuerzo. Las cosas que nos llevan esfuerzo nos marcan. A mí personalmente para estudiar me sirve mucho escribir y tiene sentido considerando esta información, porque no era el hacer resúmenes para después estudiar los resúmenes, sino el acto mismo de hacer esa síntesis y de sentarme a escribir y de pensar cómo resumo esto en esto, hacía que se grabe en mi cabeza. Es como que mientras vas escribiendo se escribe en tu mente. El que sea a mano la escritura implica activar capacidades motoras distintas para cada letra, a diferencia de escribir en una computadora donde cada tecla es lo mismo. Y este dibujo que nos exige el escribir a mano genera esta conexión entre lo sensorial y lo motor. Algo que te calma a su vez al escribir es que tu mano no puede ir tan rápido como tu cabeza. Te obliga a bajar un cambio sí o sí, porque si no, no podés prestar atención a lo que estás escribiendo y vas a escribir cualquier cosa, ni podés bajar ideas. Así que sí o sí tenés que bajar un cambio para poder explicárselo a la hoja. También hablar nos puede relajar de esta manera, ¿no? Porque cuando lo sacás, lo tenés que decir, lo tenés que ordenar. Pero el escribir nos exige otro tipo de concentración y un foco distinto que cuando se trata con otra persona, que tenés muchas cosas más en cuenta, estás recibiendo sus respuestas, la hoja no te dice nada, y eso hace que sea una concentración profunda. Por eso siempre es algo que recomiendo mucho para atender nuestras emociones, comprender qué es lo que nos pasa, qué es lo que realmente queremos, qué estrategia tenemos para el futuro, cercano o lejano. Nos sirve para ordenar mucho nuestra cabeza. La gente acostumbra mucho ir y decir las cosas o actuar directamente, y escribir es un gran ejercicio para hacer previo, ya sea que le tengas que ir a decir algo a alguien, o capaz hasta escribís y te das cuenta que no tenés ganas de ir y comunicárselo al otro, sino que simplemente necesitabas ordenarlo un poco y escribiéndolo pudiste darle forma. Mejora tu comunicación porque te da ese espacio de realmente pensar palabra por palabra qué es lo que vas a decir, y después podés conseguir resultados más cercanos a lo que querías, en vez de decir cualquier cosa porque te apuraste o porque ni sabías qué era lo que sentías o lo que querías, porque no frenaste a verlo. Si mejora tu redacción, mejora tu comunicación en general. Priorizar el descanso. Así como el cerebro requiere momentos de atención plena, de concentración profunda, de actividad total, pero enfocada, también necesita en igual medida, y hasta casi te diría que más importante, los momentos de calma absoluta. Y estos son, sí, tener unas buenas horas de sueño, cuidando el sueño, intentando dormir dentro del mismo rango horario. Yo esto no lo hago. Haz lo que digo, no lo que hago. Me cuesta mucho a mí mantener un mismo patrón de sueño. Pero bueno, algo que sirve es intentar no usar las pantallas hasta último momento. Darte unos 90 minutos, recomiendan, de distancia a pantallas para después dormir mejor y entrar en un sueño profundo que realmente repare tu cerebro. Hay muchas cosas que no suceden si vos no dormís. No importa cuánto estudias, no importa cuánto leas, no importa cuánto ejercicio hagas. Si vos no le das la oportunidad a tu cerebro de que mientras dormís o descansás de otras maneras se reestructure y se rearme, es como que entrenes todos los días al fallo y nunca dejes que los músculos se reparen y entonces crezcan.
Sí o sí alguna vez te pasó de estudiar un montón, pensar que no estás entendiendo nada, irte a dormir, levantarte al otro día y de repente comprendes cosas que no comprendías antes. Siempre doy ejemplo de la guitarra, pero hay veces que uno está tocando un montón, le das un par de días, nada, te vas a dormir y ya sea que te levantes el día siguiente o que dejes un día, duermas de vuelta. Y ahí la agarrás y de repente te sale lo que no te salía. Y así, ¿cómo puede ser? A veces aprendo más no haciendo que haciendo. Yo lo he dicho eso a amigos, como, ¿qué onda? ¿Por qué mejoré si no toqué? Y es porque en el reposo es que se generan las conexiones neuronales. Ahí es que sucede. Ahí es que pasa la magia, digamos. Así que es extremadamente importante porque si te enfocas solo en las actividades que hay que realizar y no estás considerando el descanso, estás perdiendo la mitad del trabajo, básicamente. Ahora, algo muy interesante es que la única forma de llegar a ese momento de reposo donde el cerebro puede dejar de lado procesar todos los estímulos que le estás trayendo y encargarse de hacer las nuevas conexiones neuronales o de hacer nacer nuevas neuronas, es que no es solo durmiendo, también lo puedes hacer despierto. Y creo que esto también explica por qué hoy en día la gente está más tonta. No pasamos un momento aburriéndonos. Aburrirse es muy importante porque es ahí donde estás quieto que el cerebro se reconstruye. Entonces no podemos depender solo del momento del sueño. Está bueno durante el día también tener momentos donde el cerebro pueda hacer su trabajo de reposo, dejarlo un poco en paz para que labure en eso, digamos. Cuando te aburrís y no haces nada, ni siquiera hablar por un rato, por un buen rato, se activa un sistema que se llama red neuronal por defecto o DNM. Yo les tiro los datos por si después lo quieren investigar más en profundidad. Por un lado, sin un enfoque directo, el cerebro empieza a conectar ideas aisladas que están ahí por el cerebro y eso es la creatividad. Cuando conectamos una cosa que no tenía necesariamente que ver con la otra y de ahí sacamos una nueva conclusión. Se consolida la memoria, se guardan los recuerdos en el cerebrito. En ese momento de reposo el cerebro archiva lo que pasó en el día, los aprendizajes, las experiencias, las conclusiones, todo eso lo guarda en la memoria. La sobreestimulación consume mucha energía, ¿no? Y estamos muy sobreestimulados. La energía es el ATP. Frenar y no hacer nada un rato recupera nuestro cerebro, el brain rot, el estar quemado. También la DNM se relaciona con la reflexión personal, porque cuando no estás recibiendo otros estímulos y estás en un momento de quietud y de silencio solo con vos mismo, es que podés pensar con más claridad sobre vos mismo, sobre qué es lo que querés, sobre qué te gustaría cambiar y generar algunas conclusiones para tener un crecimiento personal. Sabemos que la gente que siempre está distraída no sabe mucho de sí misma, no se conocen, hay gente que se escapa de sí misma a propósito, no quiere estar sola, no quiere tener un momento quieto y claramente así no te conoces, así no resolvés qué querés en la vida, no puedes tomar unas decisiones sobre vos mismo si no pasas un momento a solas con vos. Formas de estar en este reposo despierto: mirar el techo, mirar el paisaje así en la naturaleza, pero sin escuchar música, salir a caminar sin música, sin nada, pero tiene que ser por un lugar tranquilo, ¿no? Porque decir, bueno, salgo a caminar y acá no sé si escuchan cada tanto las motos, ¿viste? Eso es estímulo, te iría a caminar por un lugar tranquilo, te vas a un buen parque, por ahí intentás caminar. Lo importante es que lo que hagas no te exija mucho el uso de la mente, y usar la mente no es solo pensar, también es jugar a algo, o no sé, patear una pelota te usa mente, aunque vos no lo estés pensando de esa manera, tal vez, si es mente. Y también tienen que ser cosas que no te traigan mucha dopamina así en exceso. Siguiente punto, alimentación. Como en todo proceso físico, la nafta que le damos a nuestro cuerpo importa, hace que las cosas funcionen distinto, ¿no? La gasolina. ¿Sabían, por ejemplo, que en casos muy avanzados de trastornos alimenticios tipo Ana y Mía, en cierto punto el cerebro empieza a comerse a sí mismo porque no le alcanza la comida para funcionar y empieza a degradarse y perdés materia gris que no es recuperable? Eso es terrible, es un dato fuertísimo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque no se puede recuperar después con hábitos. El daño es permanente. Es importante nutrirse, eso lo sabemos, pero también importa para que el cerebro te funcione. Igual esto nos lo decían nuestros padres, o por lo menos a mí me lo decían siempre, como bueno, si no comes no vas a poder estudiar, no vas a poder pensar. Y es verdad porque las neuronas funcionan con energía y la energía la sacamos de los alimentos. Entonces, más allá de que es importante tener una dieta balanceada, y yo no les voy a explicar acá cómo tener una dieta balanceada porque no es mi materia y ni me interesa explicar eso. Y para cada uno será distinto y por ahí les conviene ir un profesional o seguir un poco el instinto, porque hay cosas que son lógicas que sabemos y que si las haces y después te haces estudios y te da todo bien y probablemente estás haciendo las cosas bien.
Algo que es un buen dato es que también conviene más o menos comer en los mismos horarios. Todo lo que le pueda dar al cuerpo medio rutinario es mejor, va a ser más eficiente porque se va a preparar para eso. Es como tu perro que ya sabe a qué hora lo vas a sacar a pasear y agarra la correa y ya está parado en la puerta. Así funciona el cuerpo. Entonces, si tu cuerpo ya sabe a qué hora te dormís, ya se va preparando para cuando te vas a dormir y ya se va despertando solo al mismo horario porque sabe que esa hora nos despertamos. Si vos comés en los mismos horarios, vas a hacer mejor la digestión y vas a aprovechar mejor los nutrientes porque tu cuerpo está listo para que entre comida y está listo para que después salga y para que después entre y como que ya está preparado en este sistema que te armás de tu vida. Lo mismo con la actividad física, también el cuerpo se prepara para estar con toda, para usar esa energía explosiva que podés necesitar, por ejemplo, en un entrenamiento de HIIT. Y es bueno aprovecharlo porque si vos le enseñás a tu cuerpo los horarios, te va a rendir mucho más, tu cuerpo y tu mente. Y como un extra, algo que quería mencionar, es algo que yo uso y recomiendo mucho, es algún tipo de ayuda química, digamos. Personalmente no tomo nada farmacéutico para estimular la neurogénesis, para darle más energía al cerebro y cosas así. Yo no conozco, no usé. Creo que no me interesa usar por ahora, pero sí consumo adaptógenos que son hierbas u hongos con distintas propiedades que se procesan ya sea como un polvillo y se ponen cápsulas o también se consumen goteros, que yo uso goteros porque se absorben mejor, son sublinguales, van más directo al sistema. Cada uno tiene distintos beneficios. Mi favorito lejos, que yo voy a la guerra por él, es la ashwagandha, que viene de una planta que viene de la India. Viene de la India, si no son argentinos ni en pedo saben de qué estoy hablando. Sirve para bajar el cortisol, entonces también te mejora la calidad de sueño, te mejora la claridad mental, así que operes mejor. O sea, lo que queremos a muerte es bajar el cortisol y generar energía para que el cerebro no la gaste en eso, sino que la gaste en otra cosa, que no se esté distrayendo con la dopamina, ni con el estrés, ni con no tener suficiente energía, sino que todo vaya donde tiene que ir para que se generen nuevas conexiones neuronales. A mí me cambió mucho consumir ashwagandha, tomo unas gotas antes de irme a dormir y después de unos días ya lo empecé a sentir al efecto. No te da sueño, no es que es algo para irte a dormir, sino que como te baja el cortisol, dormís mejor. Como te baja el cortisol, pensás mejor. Y la verdad es que me cambió mucho. Yo estaba hiper estresada con cosas en mi vida que incluso pensaba tipo, vivimos en una roca flotante, porque yo me lo digo a mí misma también. Y hay veces que no me funciona decírmelo y simplemente estoy estresada porque sí, o tengo un estrés acumulado y estoy quieta y estoy estresada aunque no esté haciendo nada. La ashwagandha me sirvió como una ayudín contra el cortisol y hasta donde sé, entiendo que no puede tener contraindicaciones, pero bueno. Eso cada uno lo investigará antes de consumirlo. Y también tomo Velena de León, que esto no siento tanta diferencia, pero bueno, también hay cosas que son más internas que no necesariamente las tenés que sentir, pero bueno, se supone que mejora la concentración, que no sé, que igual yo soy bastante concentrada, entonces no me doy mucha cuenta de eso, pero hay gente que dice que sí, lo nota. Pero a mí me gusta porque protege las neuronas y así también evitas esto de las enfermedades degenerativas de la edad. Y como protege la memoria, toda la bola, como son cosas que están buenas cuidar. En conclusión, en realidad sabemos qué hacer, capaz no sabemos en profundidad, capaz no sabíamos algunos datos sobre lo bien que realmente hace esto, que sabemos que sí, hay que comer bien, sí hay que hacer ejercicio, sí hay que leer, sí hay que escribir, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hacen vos? Y a veces está bueno tener un recordatorio de las cosas y tener algún dato extra. En fin, espero que les haya resultado interesante el video, espero que hagan algo para no estar tan estupidizados porque se vuelve insoportable la vida en esta sociedad. Si no, yo esto no lo hago de buena, lo hago porque no me fumo más a la gente. Bueno, los leo en los comentarios, siempre es muy divertido conversar con ustedes. Suscríbanse si les gusta el contenido porque la mayoría de la gente que mira estos videos no está suscripta, así que suscríbete, así te enterás cuando subo algo nuevo y así yo me entero de que te copa lo que subo. Y si querés apoyar aún más y dar otro paso bancándome, podés suscribirte como miembro del canal donde subo contenido exclusivo aparte, otros videos más relajados, algunos un poquitito más personales o de mi tema del momento que capaz no desarrollé a full, ni es algo tan abstracto, sino que es algo más de la vida, de mi vida. Así que nada, gracias a los suscriptos, gracias a los miembros y les mando un beso.